Bueno, pues os pongo en antecedentes que vimos muy poquito del tema de la República, ¿vale? Pongo en antecedentes de lo que hemos visto hasta ahora, que es la proclamación de de la Segunda República Española, ¿vale? Como consecuencia de... guerra- Paula ya está aquí también. Buenos días, Paula. Decía que voy a hacer el previously, ¿vale? Sonia también está aquí, de cómo comienza la Segunda República Española. Y nos habíamos quedado por la Constitución, si no recuerdo mal, que no terminé ni siquiera de. Que no terminé ni siquiera de explicarla. Dije que como consecuencia. Buenos días, Sonia. Y Eva también por aquí. Buenos días, Eva. Dije que como consecuencia de la dictadura de Primo de Rivera, pues el rey, bueno, y la pérdida de apoyo por parte de la mayor parte de la población a causa de que se había alargado, pues el rey destituye a Primo de Rivera, bueno, más bien Primo de Rivera presenta su dimisión cuando no tiene el apoyo del rey. El rey nombra en su lugar como jefe del gobierno a Baldomero, a Berenguer, porque a Damaso Berenguer, iba a salir Baldomero el portero, madre mía, qué burrada. A ver, a Damaso Berenguer con la misión de convocar elecciones, pasa un año y medio y no convoca elecciones, por lo tanto le encarga esa misión a Juan Bautista Aznar, ¿vale? Al almirante Aznar, quien convoca elecciones en abril, 12 de abril de 1931, y ese día las elecciones, pues mira, estoy yo también atontado todavía. Y ese día las elecciones son ganadas por la izquierda, ¿vale? Por la izquierda republicana en la mayoría de las grandes ciudades. Esto se sucede con una sucesión de revoluciones, de revueltas en toda España pidiendo la proclamación de la República. El 13 de abril, el 14 de abril se empieza a proclamar la República en algunos ayuntamientos de España. Y el mismo 14 de abril por la noche el rey abdica y se pira, ¿vale? Se pira a Roma. En ese mismo momento se proclama un gobierno provisional que va a estar formado por los que habían firmado en el año 1930 el Pacto de San Sebastián, ¿vale? Sí, este es el final del tema 14 y el principio del tema 15, porque es lo mismo, el enlace entre la dictadura y la república, cómo se da el paso de uno a otro, ¿vale? Lo que pasa es que cuando explicamos el tema 14 acabamos con eso y cuando empezamos el tema 15 empezamos también con eso, ¿vale? Ten en cuenta que en selectividad mm, a ti te dan a explicar un tema nada más. Por lo tanto, no vas a poner las cosas en los dos temas, ¿vale? Eh, entonces, como digo siempre, el final de un tema te puede servir también para la introducción del otro. La conclusión de un tema te puede servir para la introducción del otro. Digo que como consecuencia de esto se proclama un gobierno provisional constituido por los firmantes del Pacto de San Sebastián como jefe del gobierno, de este gobierno provisional, van a elegir a Niceto Alcalá Zamora, ¿vale? Un cordobés republicano de carácter moderado. Este gobierno provisional va a llevar a cabo una serie de reformas y una serie de medidas de urgencia para pacificar el país. Además, va a convocar elecciones a cortes legislativas, a cortes constituyentes, en junio de 1931, y esas elecciones las va a ganar de nuevo esta coalición republicano-socialista que había establecido en el gobierno provisional. De manera que se legitima ese gobierno provisional que se había constituido o que se había autoproclamado el 14 de abril de 1931. Vale. Estas cortes constituyentes, como ya he dicho, lo que hacen es elaborar una constitución o designar a un comité para que redactara la nueva constitución republicana, ya que la constitución que había en ese momento era la de 1876, que era la constitución turnista de Cánovas del Castillo, y que como era monárquica no era válida.
Esta constitución se redacta en relativamente muy poco tiempo, de manera que en diciembre de 1931, final de 1931, se aprueba esta constitución y ahí es donde nos quedamos, ¿vale? En las características de la constitución de 1931, de la constitución republicana. Bueno, ¿cuáles son estas características? Pues vuelvo a decir que es una constitución tremendamente avanzada para la España del momento, ¿vale? Y sobre todo para una España que llevaba desde el principio del siglo dividida, que se había dividido en las dos Españas de la que cantará Machado, ¿vale? Es una constitución democrática, de hecho es la más democrática que se ha aprobado hasta el momento, porque como veremos contempla el sufragio femenino, ¿vale? Y, por supuesto, progresista. La soberanía, el origen del poder, según la propia Constitución, va a estar en el pueblo, de manera que declara la soberanía popular, y la forma del Estado va a ser una república unitaria, que ahí es donde empezó ya a fallar el Wi-Fi. La república unitaria era una república en la que no había fragmentación del Estado, sino que todo el Estado estaba controlado y prácticamente por la capital del mismo, por Madrid, ¿vale? Aunque, y por lo tanto, pues se evitaba esa República Federal que había dado tantos problemas en la Primera República. Que recordad que había sido el origen del cantonalismo, el llevar el federalismo hasta su máxima expresión, ¿vale? Y el federalismo, me quedé explicando, era simplemente pues, dividir el Estado en varias pequeñas partes, o en partes más pequeñas del Estado, que se iban a autogobernar, como ocurre actualmente en los Länder alemanes o como ocurre en los Estados norteamericanos, ¿vale? Que cada Estado tiene su propio gobierno y su propio... Eso es un Estado federal, pues España en este momento recurre al Estado, a la República Unitaria, ¿vale? El Estado integral. Es verdad que aunque esta constitución reconoce a España como un Estado integral, como una república unitaria, también se reconoce en este momento el derecho de autonomía, ¿vale? Y por lo tanto, aquellas regiones que habían manifestado su sentimiento nacionalista podían optar, y era una opción de la Constitución, podían optar a un gobierno autonómico en el que se elaborara un estatuto de autonomía, que sería una pequeña constitución para esos territorios, y al gobierno se le daría ciertas atribuciones, ¿vale? Ciertas competencias, más o menos como lo que existe hoy día. Lo que pasa es que el concepto de autonomía en la República iba a ser concedido solo a aquellas regiones que lo solicitaran. El resto quedarían integradas dentro del Estado. Evidentemente estamos hablando de País Vasco y Cataluña, ¿vale? Aunque también se iban a sumar después Galicia y Andalucía, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo se dividen los poderes en esta Constitución? Pues de la forma tradicional, tripartita. El poder legislativo va a estar en manos de una sola cámara, ¿vale? De manera que vamos a tener una cámara con unas cortes unicamerales, ¿vale? Se elimina el Senado. El poder ejecutivo va a estar en manos de el gobierno, presidido por un presidente del gobierno, y el presidente de la República, que no solo va a ser el jefe del Estado, sino que además va a tener atribuciones ejecutivas. Es decir, que el poder ejecutivo se va a dividir entre el gobierno y el presidente de la República, o más bien entre el presidente de la República y el gobierno, porque el presidente de la República está por encima del presidente del gobierno, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, el poder judicial va a recaer en jueces y tribunales independientes. Además de esto, la Constitución va a reconocer una serie de derechos y libertades amplísimos, mucho más amplios que cualquier otra Constitución de España hasta este momento, y garantizaba la igualdad ante la ley, la igualdad ante la educación y ante el trabajo de todos los españoles. Se establecía el sufragio universal por primera vez en la historia de España, reconociendo el voto de las mujeres, y se establecía la mayoría de edad para votar en 23 años, ¿vale? Otro tema polémico, de hecho, este va a ser tremendamente polémico, va a ser el de la confesionalidad del Estado. Recordad que a lo largo del siglo XIX las constituciones han ido jugando entre Estado confesional
Estado aconfesional pero mantiene la iglesia, Estado confesional que además mantiene la iglesia, etcétera, etcétera. Pues en este momento se establece la laicidad del Estado, es decir, el Estado no tiene ninguna confesión, no existe ninguna religión oficial, y no solo no existe ninguna religión oficial, sino que además se le va a quitar parte del mantenimiento económico de la iglesia. No solo eso, sino que además se va a reconocer el matrimonio civil y el divorcio en España, ¿vale? Esta es, a grandes rasgos, la Constitución de 1931, la Constitución republicana. ¿Problema de esta Constitución? Pues la que ya he dicho, España está dividida ya en ese momento y la Constitución va a contentar a un sector de España, al sector más progresista, y sin embargo no va a contentar y va a ser un grave problema para el sector más conservador. De hecho, la elaboración de esta Constitución fue tremendamente complicada porque dentro de las Cortes hubo un tremendo debate sobre cada uno de los artículos, ¿vale? Y ya no os digo nada el artículo de la Iglesia, ¿vale? Bueno, pues aprobada la Constitución, hay que elegir a un presidente de la República. ¿A quién se elige como presidente de la República? Al que hasta entonces había sido presidente del gobierno. De manera que Niceto Alcalá Zamora deja de ser presidente del gobierno y pasa a ser presidente de la República. Y se elige como presidente del gobierno a Manuel Azaña, ¿vale? A un republicano de izquierdas reconocido. Muy bien. Y comienza el primer periodo de la República. La República la vamos a dividir, tiene 4 periodos. Este sería el segundo. El primer periodo del gobierno provisional, el que hemos visto hasta ahora, gobierno que se establece entre abril de 1931 y junio de 1931, que convoca las elecciones. El bienio progresista o bienio reformista, que va desde 1931, desde junio de 1931 hasta noviembre de 1933, ¿vale? O entre diciembre del 31 y noviembre del 33, porque ya hemos visto que hay una especie de un pequeño cambio de gobierno a finales del 31. El bienio progresista, bienio de izquierda o bienio reformista. La siguiente etapa será el bienio conservador o bienio de derechas, conocido por la historiografía de izquierdas como bienio negro, aunque este término no lo uséis nunca, de hecho yo no lo he puesto ahí, pero bueno, que sepáis que cuando se habla del bienio negro es el bienio de derecha o el bienio conservador, ¿vale? Y por último, tenemos que hablar del gobierno que dura, desde noviembre de 1933 hasta febrero de 1936. Y por último, el gobierno del Frente Popular, que comienza a principios de 1936 y va a durar hasta el estallido de la guerra en julio de 1936, ¿vale? Y luego ya se va a extender a lo largo de toda la guerra esos 3 años, hasta el 39, en que el gobierno republicano se exilia en Francia. ¿De acuerdo? Estos son los 4 periodos. Gobierno provisional, bienio progresista, bienio conservador y Frente Popular, gobierno del Frente Popular. Vamos a ver el bienio progresista. ¿Cuál es la característica más importante de este bienio y la que le da precisamente un nombre? Pues también se llama bienio de izquierda, pues porque el gobierno que se establece en este momento es de izquierdas, es progresista, o bienio reformista. ¿Por qué es reformista? Porque si por algo se caracteriza este gobierno, va a ser por las reformas, ¿vale? Y va a llevar a cabo profundas reformas, un programa de reformas profundo que va a intentar. Gobierno provisional desde el 14 de abril, desde que se autoproclama la República, gobierno provisional desde abril hasta junio, hasta las elecciones de junio, ¿vale? Y el bienio progresista pues empieza en ese momento, aunque la actividad reformista no va a empezar realmente hasta final, hasta que hay el cambio de gobierno, el cambio de presidencia de Niceto Alcalá Zamora por Azaña. ¿Ok? Muy bien.
Pues vamos a ver el programa de reforma, ese profundo programa de reforma. Vamos a hablar principalmente de 6 reformas de este bienio, o por lo menos lo hemos agrupado en 6 grupos de reformas. Por un lado, vamos a empezar con las dos más polémicas, la de la Iglesia y la del Ejército. Este gobierno era claramente anticlerical, claramente antirreligioso y por lo tanto una de sus reformas va a ir dedicadas o va a ir orientadas a limitar el poder de la Iglesia, el poder y la influencia de la Iglesia en España, que era enorme, como ya sabéis. ¿Y cómo hacen esto? Pues primero, aprobando la ley de congregaciones que le permite pues poner una serie de condiciones a las congregaciones religiosas para mantenerse en España ante lo que se encuentran la oposición precisamente de los jesuitas, como siempre, y supone una nueva expulsión de los jesuitas de España. Les prohíbe también a las órdenes religiosas el desarrollo de la actividad educativa, de manera que todos los colegios que estaban en manos, de todas las instituciones que estaban en manos de la Iglesia, todas las instituciones educativas, colegios, universidades y tal, se les son quitadas a la Iglesia y pasan a ser del Estado, ¿vale? La educación pasa a depender del Estado. Y por lo tanto, esto supone, bueno, y a ello tenemos que sumar, como ya sabéis, los artículos de la Constitución que dicen que, bueno, la aconfesionalidad del Estado y además que le quitan esa inversión o ese mantenimiento económico de la Iglesia. Por lo tanto, esto va a suponer un rechazo absoluto de la Iglesia y de gran parte del sector más conservador contra este gobierno. Este enfrentamiento se personaliza en el arzobispo de Toledo, ¿vale? El cardenal Segura. El cardenal Segura va a dirigir desde el púlpito, desde su propia influencia, unas acusaciones tremendas. Secularizar es convertir en secular, es decir, convertir en laico. Laicizar, no sé si existe laicizar. Secularizar es, pues eso, lo que era religioso, convertirlo en laico, ¿vale? Estaba hablando de cardenal Segura que se enfrasca en un enfrentamiento contra el gobierno y no sé lo que estaba diciendo, que se enfrasca en un enfrentamiento contra el gobierno y supone la propia expulsión del cardenal Segura de España también, ¿vale? Habéis visto una pregunta, hago un paréntesis. El vídeo del otro día se sigue cortando, ¿verdad? El que se cortaba el otro día, porque después lo estuve yo viendo y no se ha guardado bien. Así que por eso he explicado de nuevo toda la Constitución, que es donde me quedé explicándola. Si cuando cuelgue el vídeo, el directo, esta parte se corta, o si hay algo que se corta, decírmelo y lo vuelvo a grabar o algo. O hago algo, o lo escribo, o lo que sea. ¿Vale? Bueno, dejamos el conflicto con la Iglesia, la reforma de la Iglesia, y vamos a pasar a la reforma o a la modernización del ejército. Los vídeos, luego os lo paso luego por el chat, ¿vale? Y os los voy a colgar en el modo. Lo que pasa es que los tantos colgados, pero se me olvida colgarlos en el modo, ¿vale? Pero están colgados. Lo que pasa es que están en oculto, para que solo lo veáis vosotros y vosotras. Y os tengo que pasar yo el enlace, ¿vale? Recuérdamelo luego, Laura, que te lo pase. Bueno, vamos a la reforma del ejército, a la modernización del ejército. Otro problema grave que se encontraba en la República era precisamente lo conservador que era una importante parte del ejército. Recordad que el ejército, pues más o menos lo había controlado Antonio Canabo del Castillo con ese sistema turnista, que otra vez volvía a haber tenido protagonismo político con Primo de Rivera y que en este momento se encontraba pues en uno de esos momentos de
protagonismo y que tenía suficiente fuerza como para dar un golpe de Estado y volver otra vez a acabar con el régimen republicano. De manera que había que ponerle coto al ejército. ¿Y cómo hacemos eso? Pues primero, vamos a acabar o vamos a luchar contra esos problemas que tiene el ejército. No sé si recordáis que os dije hace dos o tres temas, ya no me acuerdo, dos temas creo que fue, que el ejército español tenía muchos oficiales por cada, por cada soldado raso, es decir, tenía muchos altos cargos y que esto se había debido sobre todo al programa de promoción, ¿vale? Que se le iban dando méritos por intervenir en distintas batallas, ¿vale? Y que había beneficiado enormemente al sector más conservador, que era el africanista. Bueno, pues a esto se le llamaba macrocefalia, es decir, que el ejército tenía una cabeza, es decir, tenía una oficialidad, tenía una cantidad de oficiales de altos mandos por encima de lo que debería de tener el ejército, ¿vale? Tenía muchísimos más oficiales de lo que debía de tener. De manera que se aprueba la ley de retiro de la oficialidad. ¿Y en qué consiste esta ley? Pues esta ley tiene un doble objetivo. Por una parte, conseguir conseguir la adhesión del ejército a la República. Era un poco caca, ¿el qué, Inés? Bueno, era conseguir la adhesión de la mayor parte del ejército de la República y además quitar a todos los oficiales o quitar a gran parte de esos oficiales. ¿Y en qué consistía? Pues consistía simplemente en que a todos los oficiales, buenos días Jesús, que a todos los oficiales se les obligaba a jurar lealtad a la República. Pero aquellos que se negaran a jurar, pues simplemente se les pasaba a la reserva. ¿Vale? Hoy Jesús no ha sido el primero. Ah, vale. Sí, ya veremos lo que pasa con el ejército después. De manera que lo que se obliga es a todos los oficiales a adherirse a la República y jurar lealtad a la República, y aquellos que se negaran no se les expulsa, sino que se les jubila. ¿Vale? Se les jubila además con un sueldo muy bueno. De manera que lo que haces es pues, ganarte el favor de decir, bueno, pues el que no quiere jurar lealtad a la República, que se vaya a su casa, que pase a la reserva. Que pase a la reserva y le damos además una buena pensión. ¿Vale? Esta era la ley de retiro de la oficialidad. Y además se hace o se ataca directamente al corazón de la parte más conservadora del ejército o del sector más conservador y más intervencionista del ejército, que era la Academia de Zaragoza, ¿vale? Dirigida por un señor que se llamaba Francisco Franco Bahamonde, que no sé si os sonará de algo. Se cierra la Academia de Zaragoza porque era un núcleo de africanistas y de posibles golpistas. Estas reformas y se crea además un cuerpo militar leal a la República, fiel a la República, que es la Guardia de Asalto, ¿vale? Estas reformas, por supuesto, como podéis imaginar, no son bien recibidas por el sector más conservador, no van a ser bien recibidas, sobre todo lo del cierre de la Academia de Zaragoza, por los africanistas, que son, como ya sabemos, el sector más conservador, y esto va a hacer que empiecen a preparar un golpe de Estado, ¿vale? O un intento de golpe de Estado para acabar con la República. Y no estoy hablando del golpe de Estado del 36. Vale, siguiente reforma. Reforma agraria. Como ya hemos venido viendo desde el siglo XIX, uno de los lastres de la economía española es que en el campo no se había llevado a cabo la necesaria reforma, la reforma de la agricultura. Recordad que la reforma que se hace con las desamortizaciones de Madoz y Mendizábal no son realmente reformas, sino que lo que hacen es cambiar la propiedad de unas manos a otras. No hay una reforma de la propiedad de la tierra. Pues la República por fin le va a meter mano a este grave problema. Aunque hace una declaración de intenciones súper buena, que sí vamos a repartir, a hacer un reparto mucho más equitativo de la tierra, que sea tal, que sea cual, pero como ya veremos va a tener graves problemas esta reforma agraria. ¿Cuál era
el objetivo de esta reforma agraria? Pues evidentemente acabar con el latifundismo, acabar con esas grandes explotaciones agrarias que estaban en poquitas manos y, sobre todo, ofrecer unas mejoras laborales a los campesinos que se encontraban en una situación de explotación tremenda, ¿vale? Para ello se aprueba en 1932 la Ley de la Reforma Agraria y ese mismo año se constituye el Instituto de la Reforma Agraria, que es la institución que se iba a llevar a cabo, que se iba a encargar de llevar a cabo esta reforma, de poner en marcha esta reforma y de hacer pues eso, ejecutar todos los artículos de la reforma o de esta ley. ¿En qué consistía esta ley básicamente? Pues consistía en la expropiación de aquellas tierras infracultivadas, es decir, o no cultivadas o cultivadas por debajo de su productividad y repartirlas entre campesinos, ¿vale? Vale, esto está muy bien, pero el problema es que esas tierras tenían dueños, ¿vale? Lo que hacía el Estado era prácticamente lo mismo que había pasado en la desamortización, lo que pasa es que en vez de quitarle las tierras a la iglesia o a los ayuntamientos, lo que hace el Estado es que se las expropia a cualquier propietario que tenga tierras y que no las esté cultivando, o que no las esté cultivando bien, ¿vale? El Estado se las quita, le paga cuatro chavos y las reparte entre los campesinos que necesitan cultivarla. Esta reforma se va a encontrar con un montón de problemas. Primero, necesitaba un montón de pasta por parte del Estado, ¿vale? Un montón de dinero para esas expropiaciones, porque esas expropiaciones no se hacían como se hicieron en la desamortización, que se las quitaban directamente, que se nacionalizaban, sino que se las compraba el Estado a sus dueños y se las compraba en base al valor catastral, ¿vale? Es decir, había un perito del Estado que decía cuánto valía esa tierra y el Estado te compraba esa tierra sin negociación ninguna y no podías negarte. Por lo tanto, necesitaba pasta para el Estado, que ya veremos que no la tenía. Necesitaba además la colaboración de estos propietarios que se niegan en rotundo y esto va a originar graves problemas. Primero, va a originar un encontronazo entre los grandes propietarios y el Estado, que se van a oponer, por supuesto, y por otra parte, un aumento de la tensión en el campo que ya sabemos que era bastante alta, entre los propietarios y los campesinos que quieren llevar a cabo esta reforma y que tienen a sus espaldas la legalidad de la ley de reforma agraria, ¿vale? Por lo tanto, lo que va a conseguir al final esta reforma agraria no es un mejor reparto, porque no lo llega a conseguir, sino aumentar la tensión entre campesinos y propietarios, y entre propietarios y el Estado, ¿vale? Siguiente cuestión, siguiente reforma. Las reformas del Estado central. España, hasta este momento, había sido, a lo largo de toda su historia, desde los decretos de Nueva Planta, había sido un Estado centralizado, ¿vale? Y todo el Estado español se había gobernado desde Madrid, salvo el pequeño periodo de la Primera República, que ya vimos el follón que fue aquello de los cantonalismos. La Constitución española por primera vez reconoce el derecho de las distintas regiones de España a constituirse en comunidades autónomas y por lo tanto a que las regiones pudieran solicitar al Estado su autonomía, ¿vale? Su gobierno autónomo. ¿En quién estaban pensando? Pues era una forma de contentar o de acallar las voces nacionalistas, sobre todo de Cataluña y del País Vasco. De manera que la Constitución así se lo reconoce y en cuanto se pone en marcha, en cuanto se aprueba la Constitución y se pone en marcha el Bienio Progresista, este gobierno entra en conversación con aquellos partidos nacionalistas que quieren conformar un gobierno autonómico y así se lo permite. De manera que la primera en hacerlo va a ser, evidentemente, Cataluña, ¿vale? Y Cataluña va a restaurar, por supuesto, la Generalitat catalana. Francesc Macià se va a convertir en el primer presidente de la Generalitat después de su suspensión por parte de Primo de Rivera. Y
y se va a constituir un gobierno provisional en Cataluña, ¿vale? Un gobierno provisional autonómico, dirigido, como ya he dicho, por Francesc Macià. Y este gobierno provisional se va a encargar, como siempre, pues sí, buenos días, Antonio. Este gobierno provisional se va a encargar de elaborar un estatuto de autonomía. ¿Y qué es un estatuto de autonomía? Pues un estatuto de autonomía es una ley básica donde se recogen los principios fundamentales de esa autonomía, ¿vale? Y que hoy día tenemos todas las autonomías españolas, ¿vale? Es como una pequeña constitución para la comunidad autónoma concreta. Y ese estatuto de autonomía, pues, se va a llamar Estatuto de Nuria, ¿vale? El País Vasco también hace lo mismo, se establece un gobierno provisional dirigido por Aguirre y el José Antonio Aguirre, que se convierte en el primer Lendakari, por cierto. Vale, vuelvo otra vez a la reforma del Estado Central, Inés. Digo que hasta este momento, vale, vuelvo otra vez. Hasta este momento, España había sido un Estado centralizado, es decir, desde que llega Felipe V, todas las decisiones del Estado se toman desde la capital del Estado. Pero la Segunda República contempla en la Constitución, los carlistas sí que siguen todavía, la Segunda República contempla en su Constitución el derecho de las distintas regiones españolas a constituir un gobierno autónomo, autonómico. ¿Y qué es eso? Pues a que puedan tener un gobierno propio con algunas competencias, ¿vale? Competencias, por ejemplo, en el ámbito de la educación, o en el ámbito de la administración, o en el ámbito de la sanidad, o lo que sea, ¿vale? Es decir, lo que existe hoy en España. Hoy en España no tenemos un Estado central, sino que tenemos un Estado autonómico, donde, y lo estamos viendo ahora mismo con el problema del coronavirus, donde cada comunidad autónoma se administra a sí misma, siempre organizada más o menos por el Estado central. Pero las comunidades autónomas tienen un montón de competencias. Por ejemplo, en este caso, la competencia de sanidad está transmitida a todas las comunidades desde los años 90. ¿Vale? Pues eso era lo que contemplaba la Constitución de 1932, que aquellas regiones que consideraran, a pesar de que España era una república unitaria, a que aquellas regiones que quisieran conformar su propio gobierno autónomo dentro de España, ¿vale? Y tener sus propias atribuciones, pero dentro de España, podían hacerlo. ¿Y cómo tenían que hacerlo? Pues tenían que elaborar un estatuto de autonomía. ¿Y qué es un estatuto de autonomía? Un documento, una ley básica de la autonomía donde se recogen los principios fundamentales de ese gobierno autonómico, ¿vale? De ese gobierno regional. De manera que la primera que se pone manos a la obra es Cataluña. Los nacionalistas catalanes, pues claro que quieren su autonomía, se ponen manos a la obra, se reconoce un gobierno provisional en Cataluña, liderado por Francesc Macià, y este gobierno provisional se pone a elaborar el primer estatuto de autonomía que se aprueba en España, que es el Estatuto de Nuria. La segunda región que hace lo mismo va a ser País Vasco. País Vasco, bajo la dirección de José Antonio Aguirre, que se convierte en el primer Lendakari. Lendakari, para lo que no lo sepáis, es el presidente del País Vasco, ¿vale? Es la palabra vasca para designar al presidente. Se convierte en el primer Lendakari del País Vasco y se ponen a elaborar un proyecto de estatuto de autonomía que se llama el Estatuto de Estella, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Os habéis encontrado de nuevo? Bueno, un caso similar va a ser el de Galicia, que también va a iniciar su proceso de elaboración de estatuto de autonomía, que debido al estallido de la guerra, vale, Laura, que debido al estallido de la guerra no llegó a aprobarse el estatuto de, muy bien Inés, el estatuto de autonomía de Galicia, y Andalucía, que también quiso tener su propio gobierno autonómico, por culpa del estallido de la guerra, tampoco pudo tenerlo, ¿vale? Así que pasamos a la siguiente reforma, y vamos a ir acabando ya. Nos quedan dos reformas. La reforma educativa y cultural.
que consiste básicamente en ofrecer a todos los españoles el derecho a una educación gratuita, laica y obligatoria, ¿vale? Una educación primaria. De manera que se le prohíbe a la Iglesia y a cualquier otra institución la competencia de la educación y el Estado se reserva esa competencia. ¿Para qué? Para garantizar que todos los españoles y todas las españolas puedan tener acceso a una educación, ¿vale? Laica es no religiosa, ¿ok? Problema, pues ya sabemos, enfrentamiento con la Iglesia, como ya hemos dicho antes, y además llevan a cabo una obra cultural que lo que pretende la República es aumentar el nivel cultural de los españoles para, pues eso, para que puedan tener derecho a pensar por sí mismos, ¿vale? Garante es que garantiza. Garante es eso, que ofrece la garantía de algo, ¿vale? Muy bien, dentro de esta obra cultural tenemos que destacar la labor de las misiones pedagógicas. ¿Y qué son las misiones pedagógicas? Pues las misiones pedagógicas son un grupo de profesores, grupo joder, lo diré, de actores, de músicos, pues de gente del ámbito cultural que se dedican a visitar los pueblos más desconectados de España para llevar la cultura a esos pueblos. Y llevan bibliotecas ambulantes, y llevan obras de teatro, y llevan lecturas de obras de poesía, llevan música, etcétera, etcétera. De manera que la idea de estas misiones pedagógicas es aumentar el nivel cultural de la población española, ¿vale? Unida a la labor y a la cantidad de pasta que se va a dejar la República en la construcción de nuevos colegios y en la contratación de profesores y maestros, ¿vale? Que se deja un montón de pasta en esto, ¿vale? Por cierto, aquí hay que destacar a la figura de García Lorca. Federico García Lorca participa en estas misiones pedagógicas con su compañía de teatro La Barraca, ¿vale? Que va a ir, pues, deambulando de pueblo en pueblo, llevando y representando obras de teatro para, pues eso, para llevar la cultura a los sitios más recónditos de España, que no tenían acceso a la cultura de otra forma, ¿vale? Y vamos a la última reforma, a la última de las reformas, que es la reforma laboral o las reformas laborales. Las reformas laborales van a ir orientadas principalmente, bueno, van a ser dirigidas sobre todo por los socialistas en el gobierno, por el señor Largo Caballero, que era el secretario general del Partido Socialista en ese momento, y que se va a encargar principalmente de regular los salarios, de regular la jornada laboral y de regular el convenio, los convenios entre patronal y trabajadores. De manera que se aprueba la ley de contratos de trabajo, en la que se regula un salario mínimo y la nómina, y también la ley de jurados mixtos, en la que se establece un jurado que va a intervenir en caso de enfrentamientos entre el obrero y el empleador, ¿vale? Y el empresario. Por supuesto, se establece o se obliga a los empresarios a aumentar el salario, se establece un aumento salarial para mejorar las condiciones de vida de los obreros y la jornada laboral en 40 horas, en la que estamos ahora mismo, ¿vale? Se establece ya en este momento. Y por lo tanto, y además se apoya el papel de los sindicatos en la defensa de los derechos de los trabajadores del campo y de las fábricas, ¿vale? Bueno, y con esto dejamos la reforma del bienio reformista y pasamos al siguiente punto del bienio, que va a ser la parte negativa de este gobierno. Vale, este gobierno pues emprende un montón de reformas, como ya hemos visto, por eso se llama bienio reformista o bienio progresista, pero también va a generar un montón de oposición y de tensiones en el pueblo español. De hecho,
muchas de estas reformas no se van a poder llevar a término, sí, se ponen en marcha, pero no se pueden acabar por el grave problema que sufría España en este momento. ¿Y cuál es el problema que sufre España en este momento? Pues el que tiene siempre, la economía. España sufría a principios de la Segunda República el peor momento de la crisis internacional de los años 30, ¿vale? Aquella crisis que había estallado con el crash del 29, con el crash de la Bolsa de Nueva York en 1929 y que había desembocado en la llamada Gran Depresión, ¿vale? O la depresión de los años 30. Una depresión económica, la peor de la historia del capitalismo, a la que tiene que hacer frente la República. La República tiene que hacer frente, primero, a esta Gran Depresión, un momento de crisis económica, con un problema añadido, el enorme gasto que había adquirido el Estado español durante la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera, recordad que había gastado un montón de pasta en la promoción de España, en la construcción de carreteras, en ayudas a las industrias, etcétera, etcétera. Se había endeudado enormemente, pero claro, esa deuda se iba acumulando y alguien la tiene que pagar. Pues le tocó el pato a la Segunda República. Y encima tiene que pagar esa enorme deuda en un momento de crisis económica. ¿Vale? El crash del 29 es simplemente la caída de la Bolsa de Nueva York en septiembre de 1929 que supone el inicio de una depresión económica, de una crisis económica. El crash de 29 se supone que lo tuvisteis que ver en cuarto de la ESO, no sé si os acordáis, pero básicamente consistió en que hubo una especulación enorme en la bolsa de Nueva York, ¿vale? La gente compraba acciones a lo loco, de hecho compraba acciones de empresas que realmente no tenían ese valor. La especulación llegó un momento en que estalló, ¿vale? Esa burbuja especulativa. Y cuando estalla la burbuja especulativa, pues muchas de estas acciones que no valían, empiezan a caer su valor, la gente empieza a perder dinero, los bancos pierden un montón de dinero porque no pueden cobrar las deudas que han prestado, o sea, los préstamos no los pueden recuperar, hay muchos bancos que se hunden, muchas empresas que también se hunden, la gente tiene menos pasta, consume menos, las fábricas venden menos, por lo tanto tienen que despedir a gente, lo que aumenta el nivel del paro, lo que aumenta también el descontento, disminuye todavía más el consumo y eso es una pescadilla que se muerde la cola que lleva a la ruina a la mayoría de los países del mundo, ¿vale? Excepto la Unión Soviética, que estaba metida con sus planes quinquenales con Stalin, a la que no le afecta. La Unión Soviética y algún otro país por ahí también. Eso es el crash del 29 que desemboca en una depresión, la Gran Depresión de los años 30, de la que no se sale hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Básicamente eso es lo que estamos viviendo España en ese momento. Un momento de crisis internacional que le viene dada a España y además con el agravante de que el Estado español la década de antes ha gastado un montón de pasta y no tengo pasta y debo mucha pasta. Y además me comprometo a hacer una serie de reformas, como la reforma agraria, que me va a suponer un desembolso enorme de dinero. ¿Qué problema genera esto? Pues como consecuencia de la crisis, el consumo se había contraído una barbaridad. Las exportaciones españolas, que eran fundamentales para la economía española, también se contraen y muchas empresas empiezan a reducir sus ganancias. A esto tenemos que unir que el Estado, ahora con la nueva reforma laboral, le obliga a los empresarios a pagar sueldos más altos, ¿vale? De manera que los empresarios se enfrentan al Estado porque dicen que su productividad ha bajado y por lo tanto su ganancia ha bajado y sin embargo tienen que subir los salarios. Eso supone que o que tengan que despedir a empleados o a ver cómo apañan el tema, ¿vale? Porque ellos tienen que seguir ganando dinero. ¿Qué más problemas genera la crisis? Pues el Estado ya he dicho que tiene una deuda enorme y tiene que pagarla. ¿Cómo pago la deuda? Pues bajando el gasto, recortando estos famosos recortes que nos han estado aplicando en esta última crisis, pues hace exactamente lo mismo el gobierno. Tiene que bajar el gasto, reducir el gasto en lo que sea.
¿vale? Y por eso, por ejemplo, reduce el gasto sobre todo en el ejército, o reduce el gasto en la iglesia, etcétera, etcétera. Intenta buscar sitios antirrepublicanos, ¿vale? Sectores antirrepublicanos a los que atacar precisamente por eso, ¿vale? El grave problema, el grave problema económico va a conducir a que la reforma agraria no se lleve a término, ¿vale? A que, bueno, la reforma agraria, en primer lugar, no se puedan expropiar la cantidad de tierra que se habían dicho que se iban a expropiar porque no había dinero, ¿vale? Porque hay recortes y entonces el Estado pospone la reforma agraria a un momento en el que mejore la economía de España, de manera que empieza a llevarse de forma muy lenta y esto ¿a qué conduce? Pues conduce al descontento de los campesinos, ¿vale? Los campesinos que habían tenido muchísima esperanza en este gobierno y que habían tenido mucha esperanza en la República y por lo tanto habían tenido mucha esperanza en la reforma agraria, se encuentran con que esta reforma agraria no se lleva a cabo. ¿Y qué pasa? Pues que empiezan a liarla y empiezan a salir al campo, a movilizarse y los anarquistas vuelven a la carga. Las movilizaciones anarquistas, sobre todo anarquistas, anarcosindicalistas, llevan a enfrentarse con los propios dueños de las tierras. Los dueños de las tierras presionan al gobierno, el gobierno, que no sabe lo que hacer, manda a la Guardia Civil a sofocar estas revueltas, ¿vale? Y se encuentra y desemboca todo esto en un enfrentamiento entre campesinos y Guardia Civil. Campesinos, Guardia Civil y además otros sectores como trabajadores de la industria y sobre todo mineros asturianos, los mineros del norte, que también se levantan contra el Estado. De manera que la situación conduce a una crisis social que los propios jornaleros, los propios trabajadores se levantan contra las medidas del Estado, ¿vale? Y el Estado tiene que mandar a la Guardia Civil para sofocar estas revueltas. Esto, pues, por lo tanto, va a suponer un desgaste del gobierno y un descontento de la base fundamental de ese gobierno, ¿vale? Que es el pueblo llano, los trabajadores. A todo esto tenemos que unir el descontento de la Iglesia y del ejército, ¿vale? Que ya sabemos que no están contentos para nada con la Constitución y que no están contentos para nada con las reformas que ha llevado a cabo. ¿Qué ocurre? Pues que los sectores más conservadores empiezan a organizar, como ya he dicho, sobre todo del ejército, empiezan a organizar un golpe de Estado contra la República. Y este golpe de Estado se produce en agosto de 1932. Y el general Sanjurjo intenta dar un golpe de Estado, intenta derrocar a la República, aunque no triunfa, detienen a Sanjurjo y lo meten en la cárcel, ¿vale? De manera que el golpe de Estado del 32 fracasa. A todo esto tenemos que unir una situación que se va agravando cada vez más y es que en 1933 se da un año malísimo para las cosechas, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando las cosechas van mal? Porque como ya sabemos, los productos agrarios disminuyen, los precios en el mercado aumentan y esto supone un descontento ¿de quién? Pues de todos, porque eso aumenta el hambre y no hay productos básicos para todo el mundo. Para todos, pero sobre todo en el campo andaluz, ¿vale? La situación en el campo andaluz se agrava todavía más a partir de 1933 y en Cádiz, en el pueblo de Casas Viejas, en el que hoy es Benalús Casas Viejas, se produce una auténtica revuelta contra el Estado. ¿Y qué hace el Estado? Pues lo mismo que había hecho anteriormente en las revueltas campesinas, mandar a sofocar esta revuelta a la Guardia Civil, ¿vale? Y la Guardia Civil, pues, se pasa y hace una verdadera masacre en Casas Viejas, lo que va a suponer un desgaste definitivo del gobierno. El gobierno entra en crisis, el propio gobierno que ya sabemos que es de coalición, donde hay distintos partidos, se empiezan a enfrentar entre ellos, ¿vale? El propio gobierno tiene una crisis interna por las propias medidas que está tomando, porque no son estas medidas de represión no son apoyadas por todo el gobierno. Y empieza una crisis de la izquierda en España. Al mismo tiempo que la izquierda entra en crisis, la derecha ha aprendido la lección
y se está reorganizando. Y se reorganiza para presentarse unida en dos o en poquitos partidos políticos. Y se reorganiza en torno a dos grandes partidos políticos. Por un lado, un partido de centro derecha, un partido moderado, liderado por Alejandro Lerroux, ¿vale? Que sería el Partido Republicano Radical. Y por otro lado, que estaba apoyado principalmente pues, por la burguesía, por los empresarios y por los propietarios agrícolas. Y por otro lado, la extrema derecha se organiza en la CEDA, ¿vale? En la Confederación Española de Derechas Autónomas, dirigida por el señor Gil Robles. Estos dos partidos van a ser los que aglutinen los votos de la derecha, pero, por otra parte, vamos a tener a Renovación Española, de Calvo Sotelo, a los carlistas, que siguen dando por culo, que siguen dando que hacer todavía, ¿vale? Y junto a estos grupos políticos van a aparecer asociaciones, no son partidos políticos, porque de hecho se enfrentan precisamente a la organización de partidos políticos, asociaciones de extrema derecha, de corte fascista, ¿vale? Recordad que el fascismo había aparecido ya, había aparecido en Italia, se estaba afianzando en Alemania, con el partido nazi, pues aparecen dos organizaciones de corte fascista. Las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, ¿vale? De Ledesma, y la Falange Española Tradicionalista, fundada por el hijo de Miguel Primo de Rivera, por José Antonio Primo de Rivera. ¿Y qué es lo que hacen esta gente? Pues que se dedican prácticamente a organizar grupos paramilitares que luchen en la calle contra la izquierda. Y aparece un enfrentamiento entre los grupos, por ejemplo, los grupos sindicalistas de izquierdas y los grupos de fascistas de derechas, y hay un enfrentamiento en la calle entre ambos grupos, ¿vale? A todo ello tenemos que unir que los militares se organizan en la UME, que no es la actual Unidad Militar de Emergencia, sino que es la Unión de Militares Española, la Unión Militar Española, ¿vale? Que es una organización militar de extrema derecha, por supuesto ilegal, ¿vale? Que se encarga de organizar un nuevo golpe de Estado, que sería el golpe de Estado en el que participara Francisco Franco, ¿vale? El golpe de Estado de julio de 1936, el que dio origen a la guerra civil. Imaginaos cuál es la situación de España a finales de 1933, en noviembre de 1933, de manera que el presidente del gobierno, ante la falta de apoyo popular, como ya hemos visto, ante la propia división del ejército y ante los graves problemas económicos que tiene el gobierno, Manuel Azaña presenta su dimisión al presidente de la República, a Aniceto Alcalá Zamora, que por supuesto se la recoge. El avance del marxismo es esto, en todos los partidos socialistas. Sí, ya lo sé, me queda poquito, me quedan 3 a 4 minutos, pero bueno. Claro, el avance del marxismo se refiere a la ideología marxista de los partidos socialistas que cada vez, y los partidos comunistas que cada vez abogan más por una revolución de tipo comunista como la que ocurrió en la Unión Soviética en 1917, ¿vale? Y claro, el riesgo de una revolución comunista pues hace que muchos empresarios y muchos propietarios apoyen a la derecha, que es la que se opone radicalmente a este tipo de revoluciones, ¿vale? Y a esta ideología. Y por supuesto que apoyen a la Falange o que apoyen a las Homs, ¿vale? Que son los antagonistas del marxismo. Por cierto, Homs, no Jones, que lo he escuchado muchas veces eso de Jones y Ledesma se tiraría de los pelos. Homs, ¿vale? Por una parte, las Homs, Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, y por otra parte, la FET, Falange Española Tradicionalista, que luego ya veremos que se unirán en un mismo partido, ¿vale? Bueno, pues Azaña dimite y lo que hace el presidente de la República es convocar nuevas elecciones en noviembre de 1933, que van a ser el punto de inflexión en la
en la República. El final del bienio progresista y el principio del bienio conservador. ¿Vale? No voy a explicar ya el bienio conservador, pues porque para 2 minutos que me quedan, pues no tiene sentido. Pero mañana termino el tema ya. Y nos vamos a Semana Santa con la República despachada. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Está todo clarito, clarito, clarito como el agua de mayo? ¿Nada? ¿Está todo bien? ¿Todo perfecto? ¿O todo muy confuso? Bueno, pues como el retardo este de internet. Yujú. Me tarda en llegar la información, pues está todo bien. Muy bien, correcto. Pues nada, seguimos hablando por... Buenos días, Edu. ¿Cómo está usted? Hija. Jesús ha encontrado... Muy bien, yo me alegro mucho de que te hayas encontrado a ti mismo. Yo todavía no he encontrado a Jesús en mi vida. Bueno, chicos, pues... Y chicas, sobre todo chicas. Mucho ánimo, mucha fuerza, lo que os digo siempre. Espero que estéis todos bien y que nada, vamos a seguir con esto y pensar eso, que ya nos queda un día menos para... Aquí estaba el PCE, ya hablaremos del PCE, Jesús, ya te contaré un poquito del PCE. Bueno, mucho ánimo y mucha fuerza. Chao chicos y chicas.